¿Saben que esa copa de oro es la que se usa cuando se recuerda el Pesaj? Estoy re de Chosen. Es una copa muy importante, ¿sí? Y fíjense, ¿de qué material les parece que es? Es de oro puro, ¿sí? Y dice ahí, esperen que acá, entre la Biblia gorda, que yo no veo mucho. Sí, amiga, porque voy a tirar algo. Después, cuando cualquier cosa lo pido. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿sí? Es la razón por la que vivimos, por la que existimos, aunque nosotros no nos demos cuenta. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy quizás venimos con cargas, con expectativas, podemos venir con dolores, con luchas, con preguntas, pero yo quiero que nos vayamos hoy de acá recordando de que hay un plan y que ese plan es Él y que Él tiene una parte para cada uno de los que estamos acá en ese plan, que es perfecto. Que Él nos revele su persona para que cualquier cosa que podamos estar pasando, soñando, queriendo, se alinee a su voluntad, se alinee a sus deseos y se cumpla su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Y lo vamos a ver esto a través de personas que algo muy importante, le creyeron. El Señor puede tener cosas tremendas para nosotros, pero si nosotros no las creemos, va a ser un lugar por el cual no vamos a caminar. Y estas personas creyeron y esto cambió sus vidas por completo. No solo sus vidas, sino sus entornos y sus generaciones. En Mateo 24, el Señor nos recordaba que en los últimos tiempos la maldad va a aumentar tanto que dice que el amor y por ende la fe, porque creo que cuando uno no puede confiar deja de amar y cuando no ama deja de confiar, es lo mismo, ¿no? Dice que no que se va a debilitar, dice que se va a apagar. Y en este tiempo el Señor nos está preparando para ese tiempo. Él nos está refinando, nos está purificando y nos está purificando más que el oro. Por eso es que ponía esa imagen y lo que yo les estoy compartiendo es algo que venimos compartiendo con el grupo de alabanza, algo que el Señor nos habló a nosotros primero, así que a los chicos algunas cosas les van a resultar conocidas. Si hay un pasaje... Ay, me estoy spoileando. Me repasé. Bueno, dice 1 Pedro 1 del 6 al 7. Pueden buscar en sus Biblias porque no es lo mismo leerlo uno que te lo lean, ¿no? Es un doble procesamiento que nuestra mente necesita. Así que yo los espero para que lo busquen. 1 Pedro 1 del 6 al 7. Dice así, esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones que las estamos pasando. O sea que a cualquiera que esté pasando por estas cosas, esto es del Señor para esas personas, para nosotros. Dice, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. La palabra nos dice que el Señor se está preparando para sí mismo una novia. La iglesia no es el lugar donde nos reunimos, la iglesia es la comunidad, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice que Él se está preparando una novia para sí mismo, limpia, pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Me he escuchado hace un tiempo y me gusta esto de que el Señor no se está preparando para sí mismo una novia en yugo desigual, por lo cual esta novia está siendo purificada. Y purificar no es simplemente lavar, purificar es eliminar toda mezcla, ¿sí? Así que nos vamos a acordar de esto. Purificar es eliminar toda mezcla. Y en Hebreos 10, del 35 al 39, ese también lo pueden buscar, los pueden marcar para estudiarlos en la semana. Dice, lo que ustedes necesitan es tener
paciencia, jupomone. ¿Se acuerdan de esta palabrita del año pasado? Por algo el Señor la estaba diciendo, ¿eh? Dice, para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es nuestra esperanza. Pero el justo, aquel alineado a la justicia de Dios, vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, volver atrás es retirarse, es apostatar, es Mateo 24, no será de mi agrado. Pero nosotros, y esto lo vamos a decir bien fuerte, ¿se animan? La última partecita. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Esto es una declaración. Y fe, si yo les pregunto qué es la fe, me van a decir Hebreos 11:1. A ver, ¿quién se lo sabe? A ver. Como dice Marco siempre. ¿Cómo? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se espera. Bien. Y saben que yo encontré una palabra que me encantó, porque saben, hace un tiempo que estoy a full con el griego. A ver si lo tengo acá. Acá. Esta palabra, hypostasis o hypostasis, no sé, yo en inglés un poquito, pero griego ya no me pidan, pero quiere decir sentarse bajo soporte, plena seguridad, que tiene fundamento. O sea que no es tener una simple convicción, sino que es vivir una realidad que yo no la estoy viendo, pero la estoy experimentando, por lo cual sé que es verdadera. Esta palabra, certeza, es como en el ámbito jurídico, como un título de propiedad. Algo que me dieron, aunque yo todavía no lo esté usando plenamente, pero ya sé que es mío. Esa es la fe. Fíjense qué diferente cuando alguien dice tengo fe. Qué diferente cuando es así, ¿no es cierto? Y para este recorrido de personas de fe que vamos a ver hoy, y que le pido al Señor que nosotros estemos en ese recorrido, vamos a hacer un viaje. ¿A quién le gusta viajar? A ver, miren. Este viaje no va a ser muy fácil. Ya ahí alguno se va a bajar, pero este viaje va a tener una salida, acuérdense, una salida, una parada y una escalada. A los deportistas por ahí le puede gustar, a mí así yo le cebaría mate, pero bueno, como es una salida y una escalada, ¿sí? Y saben que esta persona que vamos a ver, que el Señor nos viene hablando tremendamente, y saben que fue precioso porque el jueves cuando vinimos a ensayar las canciones, el Señor a 3 o 4 del grupo nos había dicho lo mismo a través de su palabra. Entonces fue hermoso ver que es Él guiando a su pueblo hacia algo que es maravilloso porque es su voluntad. Recordamos, su voluntad buena, agradable, perfecta. Y la persona es Abraham, ¿sí? El que dijo Jehová Jireh, del cual cantamos hoy, que en un momento vamos a llegar a esa parte. Dice la salida, la vamos a encontrar, pero vamos a ir de Hebreos a Génesis y vamos a ir buceando por muchas partes de la Biblia. Así que estén preparados para buscar. En Hebreos 11:1, cuando se habla de lo que es la fe, nos nombra un montón de personas que por la fe vivieron determinadas cosas. Y uno de ellos, el tercero, dice, por la fe, Abraham, ¿sí? Y ahí dice, lo tengo acá, ya lo había puesto, dice, por la fe Abraham siendo llamado, y a mí este concepto de llamado me encanta. No es, Abraham, vení, no, es, te convido esto, Abraham, ¿lo querés? Eso es llamado, convidado. O sea que si el Señor te está llamando, Él te está convidando a algo. Si uno dice, sí, Señor, pero no lo agarra, no lo creyó. ¿Sí? O sea que si estamos creyendo, lo que Él te convida hoy, tómalo, porque Él es verdadero, Él es justo. Y dice, obedeció, que obedecer es escuchar como subordinado, escuchar con atención, es prestar atención,
para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, él tenía el título de propiedad, aunque estaba siendo habitado por otros, pero él tenía el título de propiedad porque Dios le había dicho, es para vos y para tus generaciones. Y dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y esto nos lleva, a ver, vamos a tomar las Biblias nuevamente y vamos a ir a Génesis 12. A ver qué pasó con este Abraham. Y vamos a leer ahí, yo marqué algunas cosas que vamos a estar mirando, porque este no es cualquier viaje, ¿sí? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, no solo de tu tierra, de tu parentela. O sea, acá hizo medio trampita, pero no lo vamos a tocar hoy porque se llevó a Lot. Y bueno, eso es para otro día. Dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. ¿Sabía dónde era? No. Y le promete, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas, no algunas, todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. ¿Y era Abraham de cuánto? 75 años, cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba en la tierra. Y saben que para llegar a este lugar vamos a hacer un poco de historia, vamos a ir al inicio de la palabra. Génesis 3:15. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos que volver a esta verdad, porque es el microevangelio, ahí está todo el plan del Señor, todo el tiempo tenemos que volver ahí. Ahí cuando Adán y Eva meten la pata, y la meten la pata en grande, ¿no? El Señor hace una promesa. ¿Cuál es esa promesa? A ver, ¿alguno lo quiere leer? Génesis 3:15, ¿qué dice? A ver. Bien fuerte. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, que el Señor siempre tuvo este deseo de habitar con nosotros, y cuando el enemigo cree que logra romper ese diseño, el Señor promete una simiente de la cual iba a venir el plan para que el deseo de Dios se cumpla. ¿Sí? Y nosotros conocemos que después de ahí pasaron muchas cosas, ¿sí? Vino el diluvio con Noé. ¿Cuántos hijos se nombran en la palabra de Noé al principio? 3. ¿Cómo se llamaban? A ver. Sem, Cam y Jafet. De Sem viene la simiente de la cual el Señor nació. Por eso, cuando alguien es contrario a los judíos, les dice antisemitas, ¿sí? Y luego de esto viene este episodio donde las personas dicen, bueno, queremos llegar al lugar más alto, construyan la torre de Babel, y el Señor los confunde y ¿qué hace? Los desparrama por toda la tierra. Y ahí encontramos a este Abraham, que era de la descendencia de Sem, pero que estaba viviendo en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. ¿Sí? Miren. Ese es el recorrido. Ay, yo acá no sé marcar, pero bueno. ¿Cómo se prende la lucecita esta? Ahí está. Bueno, miren. Eso que sería el Golfo Pérsico, que más acá, después vamos a encontrar, ¿le suena el Estrecho de Hormuz? Que ahora está tan, bueno. Acá que estaría Irak y más cerquita de acá
creo que era Bagdad, bueno, no quiero inventarles, no me acuerdo, era Ur de los Caldeos, y este era todo el recorrido cuando le dice, andate de la tierra de tu parentela al lugar que te mostraré. Ahí llegó, así que todo ese recorrido hizo. Largo, ¿no es cierto? Y a mí me gusta mucho escarbar en los detalles, porque cuando el Señor nos pone algo en la palabra es porque Él tiene un tesoro ahí. Y dice que, esto lo encontré investigando, no está en la palabra, es información, dice que Ur era considerada una de las ciudades importantes de la Gran Mesopotamia. Era conocida como un lugar de importancia religiosa y cultural. La ciudad fue un importante centro de comercio, pero era conocida por la adoración al dios lunar, al dios de la luna. Y tenía un templo que era muy conocido en forma de sigurat. Esa forma de templo era como la Torre de Babel, era como una pirámide que era concéntrica, y en la antigüedad creían que esos lugares eran portales para comunicarte con el mundo espiritual. De ese lugar sale Abraham, totalmente idólatra, totalmente lleno de oscuridad, y el Señor le dice, andate de esa tierra, dejá, abandoná, renunciá. ¿Qué 3 cosas les dijo? Tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Y el Señor estaba formando una nueva nación, una nueva forma de vida. Iba a habitar con su pueblo, ¿sí? Y entonces Abraham sale de esa tierra llena de idolatría y hay un primer encuentro y Abraham le sigue creyendo al Señor. Pienso acá cuánto él dejó, porque él, si bien vivía en un lugar muy oscuro, pero él era un hombre rico y dejó muchas cosas. Dejó una herencia terrenal para ir a una que él no sabía dónde iba a ser. No entendía todavía bien el propósito de Dios. Sin conocer los detalles, simple obediencia, no puso argumentos ni preguntas, creyó la promesa. Y el Señor hoy a nosotros nos dice, andate de esa tierra, andate del lugar donde estás viviendo lejos mío, andate de tu tierra, deja esa herencia. En mis manos todas las cosas son hechas nuevas, pero la tenés que renunciar, la tenés que dejar. ¿A qué lugar? Al lugar que Él nos muestra en la palabra, al lugar donde el Espíritu nos santifica, el Espíritu nos va mostrando, esto no es mío, esto viene de generación en generación, renuncialo, tengo algo nuevo. Y al ponernos en movimiento, el Señor empieza a revelarnos y empieza a enseñarnos y empieza a mostrarnos, pero es necesario obedecer, salir de ese lugar, salir de la parentela, salir de la casa de nuestro Padre, en comillas, entre comillas, ¿no es cierto? Y cuando Abraham llega a la tierra, dice, que no es un detalle menor, que el cananeo entonces habitaba en la tierra. Y cuando nosotros conocemos al Señor, puede haber otras cuestiones, moradores influenciando en nuestra tierra, que el Señor no quiere, que también es necesario desterrar. Cuando el Señor llamaba a su pueblo, había momentos que a mí en un momento me producían como mucha duda, que decía, matarlos a todos, a los chicos, a los grandes, a todos, hasta el ganado, todo, que no quede nada. ¿Por qué? Porque había un enemigo habitando que era necesario limpiar la tierra. Y así es con nuestra vida. El Señor nos llama a eso. Y por otro lado dice que tenía 75 años. Acá nadie tiene que pensar que ya es descartable, que la vida pasó. El Señor llama a todos a salir de ese lugar, porque hay un lugar nuevo, un lugar prometido hacia el cual ir. Y dice la Biblia, y esto a mí me encantó, miren todos estos pasajes, tienen una coincidencia, la palabra amigo. Santiago 2:23, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. O sea, Dios le dice, Abraham es mi amigo. Segunda Crónicas 27, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra
delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Fíjense, cuando él llegó a ese lugar había otros moradores, pero el Señor cumplió la promesa y los echó de ese lugar. Génesis 18, 17. El Señor está por ir en este plan de limpiar la tierra y destruir Sodoma y Gomorra. Y cuando camina y se acerca, dice, no le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer, se vuelve. Abraham, tal cosa, y Abraham se convierte en intercesor. Le dice, Señor, no hagas eso. Era realmente una conversación de amigos. Ahora yo te pregunto, ¿vos querés ser un amigo de él? Pero no porque nosotros decimos, sí, soy amiga del Señor, que Él nos llame amigos, lo cual es muy diferente. Que Él pueda decir, cuando abrimos la palabra, acá tengo un amigo a quien le tengo que descubrir un deseo, a quien tengo que contarle un plan. Le voy a contar a mi amigo. ¿Qué implicó? Intimidad. Nosotros tenemos esta palabra rema de vengan, vean, ¿sí? Y muchas veces nosotros queremos ir directamente al vayan, pero no hemos pasado por amistad. Entonces, ¿cómo vamos a conocer los deseos de su corazón? Es necesario limpiar, es necesario irnos, la salida. Y en Juan 15, ya Jesús nos revela otra verdad aún más profunda. Dice, ya no los llamo siervos, sino que los he llamado. Ahora Él nos llama a nosotros, nos convida a eso, te quiero llamar amigo. Dice, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Hoy el Señor sale a nuestro encuentro, nos llama, nos convida. ¿Le creeremos? Hay una historia, una herencia, quizás hay idolatría, pecado al cual renunciar. Hoy el Espíritu nos revela que hay áreas que entregar y santificar en las cuales le hemos concedido legalidad al enemigo. Creer, obedecer, dejar la tierra de la parentela, de la casa de nuestro Padre y salir al lugar que quizás hoy todavía no conocemos, pero que sabemos que va a ser bueno. Aprender a caminar con Él. Y hay una obra de santificación que les decía que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo en sus hijos. Él quiere llevarnos a vivir de victoria en victoria. Nos quiere transformar de gloria en gloria. Nos quiere llevar a disfrutar de una nueva vida. Necesitamos esa libertad, no simplemente para decir, ay Señor, me siento libre, qué lindo. Bueno, me voy a trabajar. No, es porque disfrutando de esa libertad, nosotros podemos escucharlo, podemos verlo, podemos conocer los deseos de su corazón y podemos ser verdaderos colaboradores en su plan. Es para Él que Él nos quiere libres y sanos, ¿sí? Y en segundo lugar hay una parada. ¿Se acuerdan la salida? Dice que llega a Siquem. Y cuando llega a Siquem, el Señor le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y me imaginaba que si el Señor nos muestra un lugar espectacular y nos dice, este es el lugar de tu herencia, uno empezaría, bueno, a ver cómo empiezo, qué voy a hacer primero, qué puedo construir, qué puedo usar, a ver cómo será. Abraham no hizo nada de eso. Él lo primero que hizo fue levantar un altar y adorarlo. Es darle el lugar a Él. Él venía a un lugar de suma idolatría, pero al lugar donde Él fue, Él levantó un altar para el Señor. El Señor conocía el corazón de Abraham, sabía que Él se iba a manejar de esa manera. Y mucho tiempo después, si conocemos la genealogía de Abraham, Isaac, su hijo, Jacob, Esaú, mucho tiempo después, cerca de 2000 años, nos encontramos, a ver, de vuelta el cosito este, miren, a ver si lo encuentro acá, Siquem, y fíjense, este es el mapa en el tiempo de Jesús. Siquem, en algunos autores dicen que, vamos a leer ahora en Juan 4, se nombra una aldea que se llamaba Sicar, algunos dicen que es la misma, otros dicen que estaba cerca, pero se nombra algo especial. Y vamos a ir a Juan 4, ahí todos juntos.
¿Se están durmiendo? No. No se duerman, ¿eh? Miren que estamos en la mitad del viaje. Dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de lo que él hacía y que bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Y en el camino tenía que pasar por Samaria. Y acá nos vamos a encontrar con este lugar. Samaria era el lugar donde vivían personas que en su momento formaron parte de Israel, pero cuando se divide el país en Israel y Judá, y luego Israel es conquistado, digamos que se produce una mezcla ahí, y acá tenemos como resultado los samaritanos. Entonces los judíos los detestaban, como que eran una mezcla, una cosa que no se podían juntar con ellos, y había mucha rivalidad. Y saben que si ellos tenían que ir de Galilea a esta parte de Jericó, y uno que diría, bueno, paso por acá, por Samaria. No, se daban toda la vuelta con tal de ni pisar ese lugar. Entonces Jesús, rompiendo toda estructura, dice, tengo que pasar por Samaria. Los que han visto The Chosen, ¿se acuerdan que salen todos ahí como recancheros y se van a ir por un lado y Jesús le dice, no, por allá? Y se miran todos, ¿por Samaria? Sí, por Samaria. Y en ese lugar, Siquem, había un pozo de agua que ellos decían que tenían como herencia de su padre Jacob, ¿sí? Y en ese lugar, me voy a sentar acá para representarlo un poco, Jesús se sienta y estaba esperando, ¿no? Al mediodía, muerto de calor, pero él estaba esperando a alguien. ¿A quién estaba esperando? A la mujer samaritana, ¿sí? A mí esta historia me conmueve tremendamente. Recordamos lo que venimos hablando de Abraham y decimos, bueno, pero yo no doy en la talla. Conmigo no va a pasar eso. Pero no se trata de nosotros, se trata de lo que Él quiere hacer en vos, en la iglesia. Y ahí está Jesús, sentado en el pozo, en el lugar donde ella va a buscar, porque tenía muy mala reputación esta mujer. No solo era samaritana, a ver, tenía todo. Mujer, samaritana, de mala reputación, ¿sí? Entonces, las mujeres por lo general iban muy temprano a buscar el agua, a ese pozo, pero como ella no quería ser vista por nadie, se iba al mediodía. ¿Se imaginan en ese lugar? Caminar y acarrear esos cántaros de agua. Todo porque realmente ella se sentía indigna hasta de estar con las personas de su propio pueblo. Pero a esta mujer Jesús la estaba esperando. Entonces, si la estaba esperando a ella, ¿por qué no me va a esperar a mí? ¿Por qué no te va a esperar a vos? ¿Sí? Y sigue la historia. Esperen que no me quiero perder las hojas. Empieza una conversación, después ustedes lo pueden leer bastante. Jesús le dice, ¿me das agua? Y ella lo mira como, ¿judío y hombre y me está hablando? ¿No? Y empieza acá un ida y vuelta precioso entre estas dos personas, entre Jesús y esta mujer que ni siquiera sabemos cómo se llama. Y Jesús le termina diciendo algo que para mí es muy lindo. Jesús le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías y yo te daría agua viva. Entonces, ese lugar donde ella venía a buscar saciedad para ella y para su familia, hoy pensá vos, ¿en qué lugares nosotros estamos buscando ser llenos? Puede ser en una relación, puede ser en cosas que tenemos en nuestra intimidad que al Señor no le agradan, pero que nos dan un placer momentáneo. Puede ser, no sé, un dolor, diferentes cosas. Vamos siempre a buscar esa pequeña saciedad, que un ratito me siento saciado, pero al minuto estoy muerto de sed. Y necesitamos tanto ser saciados. ¿Quién necesita ser saciado por el Señor? Entonces Él te dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías y yo te daría agua viva. Eso Él nos dice hoy. Y esta mujer
iba a buscar para conseguir esta agua con su fuerza física y podía sacar con su balde y acarrear estos cántaros. Entonces, cuando Jesús le dice esto, le dice, pero si ni siquiera tenés un balde, y aparte el pozo es profundo, como diciéndole, mirá, yo tengo cántaros, pero vos no. Y lo que ella venía a buscar podía ser contenido en un cántaro, pero lo que Jesús le iba a dar era mucho más grande, mucho más grande. Y quizás buscamos saciar nuestra sed con la religión, con aquello que es una respuesta humana. La religión te hace creer que vos podés saciar tu sed en tus fuerzas, con tus propias herramientas. Por mucho tiempo quizás nos agotamos con actividades, con cosas, porque buscamos ser saciados. Dejemos de usar nuestros propios pozos, nuestras ideas, lo natural, lo que podemos conseguir, respuestas intelectuales a cosas que son solo espirituales. Quizás hasta porque tenemos conocimiento de diferentes cosas espirituales, creemos que las hemos experimentado y quizás no. Es algo que solo el Señor puede hacer a través del Espíritu Santo. Como esta mujer pensaba que su pozo era profundo, ¿no? Pero Jesús la lleva a una verdadera profundidad. Le revela la verdad y la verdad es Él. Le revela su realidad. Le dice, pues después ella dice más abajo, me ha dicho todo cuanto he hecho. Acá solo tenemos la partecita que le dijo cuando le habla de su marido y le dice que no, el que estaba ahora no era el marido y que habían pasado varios hombres por su vida, pero ella dice todo cuanto he hecho. A mí me da una intriga, ¿qué será todo lo que el Señor le dijo? Y en este sentido, esperen que acá me falta una hojita, acá. El Señor le revela algo, le dice, se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y la mujer le dice, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Le revela la verdad que ella venía a buscar. Entonces la mujer, en vez de estar como dudando, demás, ¿qué hace? Suelta el cántaro junto al pozo y se va corriendo a la aldea a contarles a todos. Sale deprisa y les va a decir, miren, el hombre que conocí no será el Mesías, me ha dicho todo cuanto he hecho. Lo que ella antes tenía tanta vergüenza y escondía, ahora vemos que hubo una revolución en su interior, porque no le importa confesarlo. Evidentemente esto está siendo sanado, ¿no es cierto? Y la mujer suelta su cántaro, lo suelta. Y ver al Señor y que se nos revele nos hace soltar, renunciar a aquella estructura en la que nosotros pretendemos encajonar al Señor, nuestra lógica. Lo que el Señor tiene no entra en una estructura. Por eso es necesario a veces que el Señor lo rompa para hacerlo nuevo. Es un manantial, es el fluir de su Espíritu Santo, es su mover. Hay mucho más, mucho más. Y cuando te encontrás con el Señor, es tan grande lo que ves, que nada de lo que teníamos que era nuestra seguridad nos sirve y podemos soltarlo y disfrutar y salir contando a quién hemos encontrado. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. No está ir sin haberlo visto. Y acá el Señor le dice, el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y yo encontré esto que me encantó, que dice adorar. Hay muchas versiones y muchas maneras en que esto lo podríamos explicar, pero dice adorar en espíritu significa que nuestro espíritu está conectado a su espíritu. Ojos y oídos perceptivos, abiertos a las realidades espirituales, no tanto con los lugares, con los sacrificios,
externos con las purificaciones y los adornos. Y en verdad significa que adorás teniendo revelación de la palabra, lo ves sin velo, pero también significa que te acercás a Dios en verdad, no pretendiendo nada, sabiendo que Él te ve tal cual estás. No hay ninguna cosa que estamos intentando esconder. Y esta fue la parada, el lugar donde se adoró, donde el Señor se reveló. Y esta mujer, que quizás, como les decía recién, ni sabemos el nombre, es la primera a la que Jesús en la palabra le dice, soy el Mesías. Ella fue la depositaria de esta revelación. O sea que si hoy vos te sentís indigno, no se trata de cómo estamos, se trata de cómo Él nos quiere transformar y de todo lo que nos puede revelar. Y por último, era la salida, una parada y una escalada. En esta escalada yo quiero que nosotros encontremos el verdadero sentido de adorar en espíritu y en verdad. Y vamos a volver a la vida de Abraham. Acá el Señor nos hace la pregunta, ¿hay acaso algo difícil para mí? Yo les pregunto, ¿hay algo difícil para Él? ¿Lo creemos? ¿Tenemos esa certeza, como hablábamos al principio? Y la palabra nos cuenta que el Señor le promete a Abraham que lo haría padre de naciones, ¿sí? Y era hermosa la promesa, pero resulta que Abraham tenía 75 y su esposa ya era grande y Sara era estéril. Entonces el tiempo pasaba, ¿no? Y muchos conocemos el dolor tan grande que es cuando uno anhela tanto un hijo y eso no llega, ¿sí? Buscás 10.000 formas de poder concretar ese sueño y Abraham intentó en algún momento darle una ayudita a Dios, pero el Señor es fiel y verdadero, siempre cumple su voluntad. Y encontramos acá en Génesis 21, 1 y 2 que dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. La promesa fue hecha cuando él tenía 75. A los 99 el Señor se lo vuelve a reiterar y a los 100 lo cumple. ¿Sí? Sara tenía 90, 91, está ahí el número. Imagínense, ¿se imaginan una mujer de 90 años embarazada? ¿Se lo imaginan? No solo el hecho de poder quedar embarazada, el vigor en el cuerpo. A ver, las mujeres que gracias a Dios, hemos podido tener un hijo, lo que significa, ¿no es cierto? Y el Señor, si Él quiere hacer algo, ¿hay algo difícil para Él? No hay nada imposible para Él. Y dice que nació Isaac y fue en el momento oportuno. La Biblia habla de que el tiempo oportuno es el tiempo Kairos. Es ese momento en el que el Señor dice, es ahora. No importa el tiempo natural para las personas, mi tiempo es este y en este tiempo lo voy a hacer. Y es el tiempo, Kairos, muchas veces el momento en que ya no hay nada humano que nosotros podamos hacer para colaborar en el cumplimiento de ese propósito. Para que no quede ninguna duda de que el que lo hizo fue Él, que era su mano. Y acá encontramos en Hebreos 11:12 que dice que así que una nación entera provino de este solo hombre. Hoy nosotros vemos que el mundo es una revolución. Judíos, árabes, todos son descendientes de Abraham. ¿El Señor cumplió o no esa promesa de que iban a ser más numerosos que la arena del mar? El Señor lo hizo. Dice, pero acá hay algo que desafía nuestra fe, porque en un momento el Señor dice, su fe fue probada. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, ya está, la promesa, el hijo, el Señor lo va a cumplir. Pero cuando Isaac tenía aproximadamente 12 o 13 años, ¿qué pasó? Estas cosas que el Señor hace nos rompe los esquemas, le estaba rompiendo el cántaro, ¿no? La estructura a Abraham de lo que el Señor lo quería hacer. Dice Hebreos 11, del 17 al 19, recordemos de dónde venía Abraham. En Ur de los Caldeos, el ofrecer en sacrificio a los hijos, y luego en Canaán, era algo que se hacía, no era algo muy loco de ocurrir, ¿sí? No es como nosotros lo pensamos hoy, era algo que se hacía. Y dice,
Por la fe fue que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. En cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Entonces el Señor lo llama al monte, a esta escalada, que yo creo que debe haber sido la escalada más difícil de imaginar, tremenda, ¿no es cierto? Génesis 22. Después también lo pueden estudiar durante la semana. Lo vamos a buscar. Si quieren buscarlo, vamos a ir leyendo ahí algunas cosas. Dice así: tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Fíjense, este amigo lo podía escuchar. Ya es algo importante. Si el Señor dice, no sé, Macu, Martín, Avi, ¿lo podemos escuchar? ¿Sí? Lo podemos escuchar. Él lo puede hacer. Él activa nuestro oído espiritual. Él quiere hablar con sus hijos. Él se revela a sus hijos. Y dice así: Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Y Dios le dice: toma a tu hijo, tu único. Sí, a Isaac. Me imagino como Abraham diciendo: ¿a Isaac? ¿Cómo? Sí, a Isaac, a quien tanto amas. Y vete a la tierra de Moriah. Y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Moriah era una tierra que estaba aproximadamente a 80 kilómetros de donde estaba Abraham, que fue donde luego se situó Jerusalén y fue donde se construyó el primer y segundo templo, ¿sí? Y es donde hoy está construida esa cúpula de la roca, ¿sí? Donde vemos esas imágenes de Jerusalén. Y dice: a la mañana siguiente, acá había notado algo que me gustaba: el Señor nos llama a creer y por la fe ir al lugar de su encuentro con todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que amamos. Entonces el Señor te dice hoy: vamos al monte, eso que tanto amás, quiero que me lo des. ¿Sí? Que me lo ofrezcas. Y a la mañana siguiente, imagínense, esto fue de noche, lo que debe haber sido esa noche, la cabeza de este papá, ¿no? Me imagino que habrá pensado en los momentos de cuando Isaac nació, cuando fue chiquito, no sé, yo me hago todas esas películas, me gusta imaginar la historia. Dice: a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. El tercer día de viaje, fíjense todos estos detalles: subir a un monte, que pasasen 3 días, y Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Y entonces les dijo a los que iban con él: quédense aquí con el burro, el muchacho y yo seguiremos un poco más, y allí, ¿qué iban a hacer? Adorar. Y volveremos enseguida. O sea, iban a cantar ¿quién más es digno? A veces no conocemos el significado de adorar. No había música, porque adorar no es cantar, adorar es rendir lo que más amo, es darle al Señor lo que más amo. El objeto de nuestro amor, lo que más deseamos, eso es adorar. Y esa es la adoración que Él espera. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Y Abraham dice que puso la leña para la ofrenda, ¿dónde? Sobre los hombros de Isaac. Y mientras él llevó el fuego y el cuchillo, y dice que mientras caminaban juntos, Isaac se da vuelta y ¿qué le pregunta? ¿Qué le pregunta a Isaac? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Se imaginan el corazón de Abraham diciendo: ay, Señor, es tan difícil lo que me estás pidiendo? Su cabeza sería, no sé, una tormenta, un torbellino de sentimientos, de emociones, de argumentos. Decir: ¿por qué me lo diste?
y ahora me pedís que te lo dé. No sé si habrá sido eso, pregunto yo. Dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y ambos siguieron caminando. Y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar, colocó la leña encima y luego ató a su hijo. Lo puso sobre el altar y Abraham tomó el cuchillo para matarlo. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham. Y él seguía escuchando. Dijo, sí, acá estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. No lo mates. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Y muchas veces el cumplimiento de una promesa, de un fruto, una familia, un anhelo, un hijo, una hija, un ministerio, un sueño, se puede volver un fin en sí mismo y puede transformarse en un ídolo en nuestra vida. Lo llegamos a amar tanto que el Señor queda corrido y lo adoramos, pero no lo adoramos en espíritu y en verdad, porque hay otra cosa que amamos más que a Él. Y lo que les estoy diciendo es tremendo para mí decirlo. El Señor nos pide aquello que amamos tanto, entregámelo, sacrifícalo. Acá me llama mucho la atención que Abraham siempre pudo escuchar la voz de Dios. Muchas veces cuando hay dolor en nuestra alma está dolida, ya el oído espiritual quizás no escucha tanto. Y si él escuchaba tanto su dolor, sus dudas, quizás lo mataba y no alcanzaba a escuchar que él le decía detente. Por eso es importante pedirle, Señor, ayúdanos a discernir siempre tu voz, a escucharte. Su corazón no fue atrapado por el dolor. Pudo escuchar al Señor diciendo detente. Y en este lugar dice que entonces Abraham levantó los ojos y ¿qué vio? ¿Qué había? Un carnero, dice, ¿no? Cordero, no sé, depende de la traducción, que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó al carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y aquel lugar lo llamó, ¿cómo lo llamó? Jehová Jireh, Jehová Jireh. Y cuando muchas veces nosotros hemos dicho, Jehová Jireh, Él me va a proveer, no está hablando de proveer a nuestros deseos y a nuestras necesidades, está hablando de que Él va a proveer un cordero, ¿sí? Que es otra cosa, que lo vamos a ver ahora. Dice, en el monte del Señor será provisto. Cuando nosotros vamos al Señor y le entregamos todo, vamos al monte dispuestos a sacrificar aquello que amamos tanto, Él nos revela a Cristo. Y dice, mira, para esto que vos necesitas, yo me di a mí mismo. Porque no hay nada que puedas hacer para comprar lo que necesitas, porque es gracia. Y la gracia fue concedida por el Cordero, Jehová Jireh, para cada uno de nosotros. Y dice que el Señor le responde, ya que me has obedecido, no me has negado ni siquiera a tu único hijo, te bendeciré, multiplicaré tu descendencia. El Señor renueva la promesa. Y saben que acá el Señor me hablaba mostrando que Abraham fue una sombra de lo que Dios, el Padre, iba a hacer para que cada uno de nosotros podamos ser sus hijos. Él ofreció a su propio hijo por cada uno de nosotros. Un cordero nos fue provisto. Y saben que yo buscaba en el original, miren todos los significados que quiere decir Jireh, que es la parte esa, que no sé cómo se dice. La definición en Reina Valera dice aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, dejar, descubrir, dignarse. O sea, cuando el Señor dice, miren esas palabras, léanlas, y Él dice, les será provisto, todo esto les será provisto. Que Él nos sea revelado, que aparezca, que nos aprueba, que nos atiende, que nos busca, que nos considera, que podemos contemplarlo, que podemos descubrirlo, que Él se digna acercarse a nosotros, que nos da discernimiento, que nos enseña, nos da entendimiento, nos ayuda a escoger,
a estimar, a examinar, a explorar y bueno, todas esas cosas nos son provistas porque Él nos ama. Y recordando este viaje, cuando empezábamos, hablábamos de la fe y de este viaje que es necesario para que la fe sea probada y sea encontrada más pura que el oro. Salir, una parada, encontrarnos con el Señor, que nos revele su persona y subir al monte donde nos dice, todo es provisto, yo ya hice todo. Y saben que con los chicos, volvemos a la copa, nos preguntábamos cómo es que el Señor purifica. Recordamos que purificar es que no estamos mezclados, que no hay mezcla. Y el Señor lo hizo en la vida de Abraham y de su descendencia esto, lo quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Recuerdan? Su fe mucho más preciada que el oro, para que podamos permanecer hasta que Él venga. Y dice que este es un proceso que se hacía en el tiempo de donde se escribió la Biblia, que dice que se extraía el material, que no era oro puro, era oro mezclado, se llamaba mena, y dice que se lo hacía polvo, se lo rompía bien chiquitito, bien chiquitito. Después se lo lavaba, después se lo colocaba en un crisol de arcilla y luego el mineral de oro que estaba lleno de escoria, la escoria es lo que no es oro, es todo lo que es impuro, se fundía, ¿saben a cuántos grados? A 1000 grados. Mucho, ¿no? Y dice que se usaban fuelles porque se necesitaba aire, viento, para que eso sucediese. Y una vez que la mena se fundía, las impurezas del oro comenzaban a salir a la superficie. En el fragor de la prueba, de lo que el Señor está permitiendo, Él empieza a manifestar, esto es escoria, esto se tiene que ir de acá, porque hay más, ¿sí? Lo está haciendo en nosotros. Estaremos dispuestos a que Él diga, sí, Señor, quítalo, quiero estar puro. Y dice que este proceso no se repetía una vez, porque imagínense si el oro tuviera sensaciones, ay, mamita, pasar por todo eso una y otra vez, una y otra vez. Y cuando nos juntamos, Esteban nos contó algo re lindo, y era que el oro más puro, el que dicen 24 quilates, ¿no? Es el oro que ha sido tan trabajado que es el más blando, el más maleable. ¿Por qué? Porque cuando hay impurezas, el oro no está blando para ser moldeado. Y es lo que el Señor está haciendo con todos los que hoy estamos acá. En este proceso, el Espíritu Santo es este viento, esta agua que trabaja, que hace fuego, que produce eso en nuestro interior, que nos va revelando, esto es una escoria, hay que quitarlo, hay que ser purificado. ¿Para qué? Para escucharlo, para cumplir su plan, para llevar la gran comisión, para darles de comer a otros. En este proceso de santificación que se lleva a cabo en la intimidad, en la comunión con otros, en la confesión unos con otros, en la adoración, en el ser expuestos a la palabra, en los desiertos, en las pruebas, este viento que es el Espíritu, esta agua que nos va lavando, el Señor nos va revelando aquello que es necesario dejar. ¿Para qué? Para ser purificados y disfrutar de esta libertad. Y termino con esto. Cada proceso de los que nosotros podemos estar pasando es diferente. Saben que acá el que tiene la destreza para purificar este oro, es muy importante que sepa manejar la temperatura, porque si se pasa de temperatura, el oro se hace demasiado líquido y se pierde junto con la escoria. El Señor sabe a qué fuego nos está exponiendo, ¿sí? No hay nada que Él permita o que suceda a nuestro alrededor que Él diga, estoy en control, quédate tranquilo, lo vas a poder sobrellevar, vas a salir purificado como el oro. Cada proceso es diferente, Él sabe la temperatura correcta, el proceso que podemos tolerar, pero cada día tenemos que estar dispuestos a caminar en mayor pureza. En medio del proceso que estás viviendo, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y que permitas que el Espíritu te esté llevando por este viaje.
¿De dónde hay que salir, Señor? Cuando me encuentre en el pozo con vos, ¿qué es lo que me vas a revelar que estoy tratando de esconder frente a otros y vengo en el horario, en el tiempo donde creo que nadie me va a ver? Pero vos estás ahí, estás sentado. Y lo que tengo adentro, lo que otros no ven, no te asusta. Me seguís revelando tu persona. Espíritu Santo, mostranos ese lugar a donde tenemos que escalar aquello que es necesario dejar y ofrecer, aquello que es el objeto de nuestro amor. Hay un tiempo de rendición, seguí con tus ojos cerrados, un tiempo de dejar, de soltar, de no resistir más lo que el Espíritu Santo quiere hacer, de ser maleables, de que Él vaya quitando, de ir en profundidad, para que Él pueda decir, este es mi amigo, esta es mi amiga, quiere santificarnos. Soltá el control, es necesario soltar el control, darle todas las cosas a Él. En Ezequiel 36 nos dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Y yo sé que esta es una promesa para la iglesia y en el nombre de Jesús lo vamos a creer. Vamos a tener la certeza, va a ser nuestro título de propiedad de lo que el Señor quiere hacer. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Vivirán, no morirán, lo vamos a declarar, vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas. Y hay bendición en ser purificados. Dice, haré que tengan trigo en abundancia. No permitiré que pasen hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo, para que no sufran más entre las naciones la deshonra de pasar hambre. El Señor tiene aquello que necesitamos, iglesia. Nos rendiremos, soltaremos el control, le diremos al Espíritu, Señor, no te resistimos más. Santifícanos, hacé tu obra en nosotros. Salimos de ese lugar. Vamos al pozo, soltamos nuestros cántaros, no te podemos contener, Señor. Y vamos al monte en intimidad a entregarte todo, porque sabemos que en el monte nos será provisto un cordero. Sigue diciendo, así dice el Señor Dios, el día que yo los purifique de todas sus iniquidades, poblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Se cultivará la tierra desolada, ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá, esta tierra que antes yacía devastada es ahora un jardín de Edén. El jardín de Edén es el lugar donde el cielo y la tierra son uno, donde el deseo del cielo se cumple en la tierra, donde está ese encuentro de intimidad, donde el Padre se pasea en intimidad con sus hijos. Las ciudades que antes estaban en ruinas y desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortificadas. Entonces las naciones que quedaran a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Amado Dios, nosotros tomamos esta palabra, Señor, hoy. Vamos a vos, Señor. Te vemos, Señor, te vemos tu amor, vemos tu mano. Vemos que nos has estado hablando, Señor. Que todo lo que vamos a necesitar en este tiempo nos será provisto, pero para llegar a esa provisión es necesario rendirse y ofrecer el sacrificio. En su momento vos nos vas a indicar, detente o seguí, hay más. Vos conocés nuestro corazón.
Señor, te damos gracias. Yo te pido, Señor, que reconstruyas aquello que está caído. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que limpies aquello que es impuro mezclado. Si hay un corazón dividido en nosotros, muchas veces podemos confundir tu voz con nuestro dolor, tu voz con nuestra seguridad, tu voz con nuestras ideas. Por eso, quita lo que es una mezcla, Señor. Solo queremos escucharte a vos. En el nombre de Jesús, Señor, te entregamos todo. Te invito a que te pongas de pie y sigas en esta actitud de oración, donde le vamos a pedir al Señor que nos renueve. Todos los días lo podemos pedir. Él todo el tiempo nos quiere refinar, nos quiere purificar. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévanos, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay. Declaramos esta palabra: nadie como tú. Declaramos nuevamente: nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Nadie lo
nos llena como Él. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie. Una vez más lo declaramos. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por siempre tú, por siempre tú serás, por siempre tú serás. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Me postro ante ti, me postro ante ti. Te adoro mi Señor. Por siempre tú serás, por siempre tú serás, por siempre tú serás. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero. Me postro ante ti, me postro ante ti. Te adoro mi Señor, te adoro mi Señor. Decimos espacio te haré, espacio te haré, Jesús. Señor, haz lo que quieras con nosotros, haz lo que quieras conmigo. Señor, clamamos esto. Hacé con cada uno, con cada familia, con tu iglesia, Señor. Te hacemos espacio, Espíritu Santo. No te resistimos en el nombre de Jesús. Dejamos los cántaros, Señor. Te miramos a vos. Arranca toda religiosidad, Señor. Toda estructura, todo argumento, toda idea humana. Señor, todo lo que podamos pensar. Queremos experimentarte, Señor. Clamamos por tu misericordia. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Arranca de mí las tradiciones de la religión. Quita los moldes, grande tú eres, grande
conmigo, espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo.